En febrero de 1945, a escasos meses de terminar la Segunda Guerra Mundial, Paraguay le declaró la guerra a lo que quedaba de la Alemania nazi, de la Italia fascista y del Japón imperial. Los motivos de esta declaración no fueron consecuencia de algún bombardeo naval, como fue el caso de Brasil, o una invasión directa, como fue el caso de Polonia o Checoslovaquia, sino que fue directamente una declaración de guerra obligada por los Estados Unidos, ya que hasta entonces Paraguay había decidido mantenerse como una nación neutral dentro del conflicto. El gobierno, y en especial la presidencia del general Morínigo, quien gobernó Paraguay desde 1940 hasta el 48, estuvo caracterizado por la simpatía con el nacionalsocialismo y el fascismo. Oficiales y miembros del gobierno expresaban abiertamente sus simpatías por el eje. Unos casos anecdóticos son el jefe de la policía, que bautizó a su hijo con el nombre de Adolfo Hirohito Ugarriza Villate, en honor a Adolfo Hitler y el emperador Hirohito, y el de los cadetes de la policía que portaban esvásticas e insignias italianas en su uniforme. En este ambiente político, en 1941, el diario El País adoptó una línea editorial pro-germánica y simultáneamente el gobierno comenzó a controlar los sindicatos de trabajadores que fueran pro-aliados. Pese a las presiones británicas y estadounidenses, Morínigo rechazó tomar acciones en contra de los intereses diplomáticos y económicos de la Alemania en Paraguay. Esto causó gran malestar en Londres y Washington, haciendo las relaciones con estos países muy tensas hasta el final de la guerra. Muchos paraguayos simpatizaban con las causas del eje, y los inmigrantes alemanes respaldaban las organizaciones de tipo social con ayuda de las sociedades juveniles, de salud, de enseñanza y de caridad. Incluso se llegaron a lucir esvásticas y fotografías de Hitler en sus locales. Pero hay que aclarar que ciertamente no fue una política promovida por el presidente Morínigo. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, se le dio la oportunidad perfecta a Estados Unidos de forzar a Morínigo a comprometerse públicamente con la causa aliada, pero recién en 1942, Morínigo endureció las relaciones diplomáticas con los países del eje. Morínigo y el Paraguay se mantuvieron en la neutralidad hasta donde se pudo, y cuando rompió con el eje en febrero de 1945 fue porque no tuvo otra salida más que alinearse con el líder continental, hacerle caso y declararle la guerra. Eso sí, poco antes de finalizar la contienda, con los resultados prácticamente ya definidos y también prácticamente con la totalidad de Alemania siendo ocupada por los aliados. Durante la participación paraguaya en la Segunda Guerra, este país no tuvo ni una sola baja, básicamente porque no mandó a ningún soldado al frente. Su participación se centró en dos puntos principales. El primero era la exportación total de sus recursos naturales a los aliados, principalmente a Estados Unidos, que era quien más recursos necesitaba para seguir produciendo toda la maquinaria bélica necesaria sin quedar desabastecido. Y el segundo, la vigilancia de la costa brasileña por parte de la Fuerza Aérea Paraguaya, quien prestó pilotos novatos, los cuales fueron entrenados por Brasil y quienes se hicieron cargo de evitar ataques por parte de los submarinos alemanes a los buques brasileños. Sin embargo, después de declararle la guerra a Alemania, e incluso después de terminado el conflicto mundial, Morínigo continuó las estrechas relaciones con los militares argentinos de fuerte influencia alemana y otorgó protección a alemanes perseguidos. Durante los gobiernos posteriores, pero principalmente desde el ascenso del general Alfredo Stroessner al poder en 1954, el gobierno paraguayo otorgaría facilidades, documentos, salvoconductos y asilos clandestinos a conocidos jerarcas nazis, como el caso del Dr. Joseph Mengele o Eduardo Roschmann, el carnicero de Riga, quien fallecería en un hospital de Asunción en 1977. Las relaciones después de la guerra entre Paraguay y Estados Unidos mejoraron por bastante, y este tipo de cosas, pese a ser sabidas por organismos como la CIA, fueron olvidadas y puestas bajo la alfombra. De hecho, Morínigo se reunió un par de veces con presidentes estadounidenses, y aunque la participación paraguaya en la Segunda Guerra Mundial fue breve y pasó casi inadvertida, sirvió principalmente para que se le diera a Paraguay el reconocimiento de país aliado y se convirtiera en uno de los miembros fundadores de la ONU. Gracias por llegar hasta el final. Comenta tu opinión sobre el tema o sugerencias para próximos videos. Y si llegaste hasta aquí y aún no estás suscrito, también comenta por qué no lo estás. O mejor aún, suscríbete sin decir nada. Hasta pronto.